Un gusto verle, como siempre. El gusto es mío. ¿Cómo está? No me habría por tardar 2 minutos. Estaba No pasa nada, hombre. luchando con él. Yo sé que usted es puntual. Sí, pero que luchando con estas máquinas que yo no entiendo. Son demasiado modernas. Sí. No, porque no lo reconoce el explorador, tengo que cambiar el explorador, es un lío así. No pasa nada. Porque algunos tienen filtros y no quieren algunos programas, entonces hay que cambiarlo. Tengo que usar el Firefox, tengo que usar el Google o cualquier cosa de estas así. Si necesita alguna vez ayuda, nos comenta. Sí, pero bueno, ya estamos. A ver si no se cae ahora. Bueno, le agradezco mucho su tiempo. Ya sabe que nos encanta escucharle. Y bueno, que simplemente queríamos hacer una pequeña entrevista. Ya tiene el tiempo limitado. Y bueno, queríamos hacerle un formato. Tengo otra cosa después. Sí, horrible, ya, lo sabemos. Ya está usted solicitado. Estoy. Voy a tener que poner precios, porque si no... Cuando es demasiado barato. No, es que es así, yo no cobro estas cosas. Entonces, claro, no hay limitación de la demanda, entonces. Totalmente. Es por cierto. No me parece bien cobrar estas cosas. Entonces, bueno, es normal, pues todo el mundo, claro, no todo el mundo me llama. Entonces, bueno, ya estamos. Había encantado de veros también. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, queríamos hacer un formato de entrevista que ya se lo hemos hecho alguna vez, que es, bueno, pues empezar con un poquito de actualidad y luego queríamos preguntarle sobre un poquito las ideas, enfocado un poco más a su libro. Y bueno, como ha habido estos acontecimientos con la intervención de Estados Unidos e Irán, pues claro, nos habían surgido diferentes preguntas. Y bueno, aquí está mi compañero Manuel, que me va a echar una mano con la entrevista, y como le gusta el tema de la actualidad, pues se va a enfocar un poco más en el. Te doy paso, Manuel. ¿Desde dónde me llaman ustedes? Desde Madrid. Desde Madrid los dos. Sí. Bueno, profesor, un placer. El primer bloque de esta entrevista, como ha dicho Miquel, es sobre actualidad, y le queríamos preguntar, ¿usted considera con el asunto que se provocó, bueno, el debate que se provocó en el caso de Venezuela, por ejemplo, en la intervención americana en Venezuela, y esto de un poco que algunos hablaban de la doctrina de Juan de Mariana, de acabar con los tiranos, en el caso del ejemplo de Maduro, ¿usted considera que desde una perspectiva libertaria es coherente que un Estado intervenga en conflictos de terceros países en casos como, por ejemplo, el de Venezuela, en pro de intereses como son la libertad, Occidente, o en pro de intereses generales? ¿Cree que es coherente? El tiranicidio es que el pueblo puede matar al tirano, no que venga otro tirano a matar a otro tirano, que es muy distinto, ¿no? Tiranos que el tiranicidio, que cualquier persona, cualquier ciudadano que vea violados sus principios, tiene derecho a matar al rey. No habla de este tipo de cosas. Aunque en los tiempos que se escribía de esto, no solo Mariana, Buchanan, Duplessis Mornet, bueno, todos los monarcómanos, no había este concepto de soberanía que hay hoy. No habría este debate, no se daba este debate. La soberanía aún llegaría, el concepto moderno de soberanía aún no estaba instaurado. Entonces, no se debatía de estas cosas. Si hay derecho a intervenir o no. A ver, el derecho a intervenir en otro país si tienes una amenaza clara contra la agresión digamos, contra la integridad de tu país, una amenaza clara, inminente, etc. ¿Qué pasa? Al ser algo interpretable, todo el mundo dice, no, una cosa que pasa en Etiopía nos puede afectar a nosotros, sí, pero se puede argumentar, pero no es una amenaza inminente. Lo que argumentaron, por ejemplo, pues varios miembros del MAGAS, incluso algunos antiguos exmilitares, es que no había una amenaza inminente de Irán atacando a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y en Venezuela menos, claro. Entonces usted no había una amenaza inminente, digamos, de que Maduro fuera a atacar a los Estados Unidos. Entonces, pues sería difícil de justificar. Ahora, cuando se justifica esto, cuando se hablan de estas cosas, nos centramos solo en el aspecto, digamos, de que se consigue un bien con esta intervención. Pero que es el mismo argumento, por ejemplo, que cuando se hace una intervención o algo que se discute, el mercado del alquiler. Pues vamos a controlar el mercado del alquiler, ¿no? Porque así conseguimos que los precios bajen y que la gente pues, pueda acceder a un alquiler más barato. Y se usa la intervención estatal, la coerción estatal, para prohibir a los propietarios y a los inquilinos que negocien sus precios. El Estado fija el precio. Y en efecto, el objetivo se consigue. O se puede conseguir, se pueden bajar los precios. Pero ¿cuáles son las consecuencias que vienen después?
que mucha gente no saca los pisos de alquiler, que muchas personas no tienen acceso a la vivienda simplemente porque no la hay, porque no la quieren alquilar, porque se dedican los apartamentos, en vez de usarse a uso residencial, se usan a uso turístico, lo cual llevaría después a otra intervención más, o sea, una intervención en cascada para intervenir todo el mercado, y si se van a un piso turístico después ya no te deja tener más de un piso, y después ya no le deja comprar a extranjeros, y al final es una intervención en cascada, derivada de uno. Sí, al principio consigues el precio que baja, y al principio consigues que el dictador pues lo echas, vale, bien. La cuestión es si esa intervención genera un resultado mejor. Lo vimos en Libia, por ejemplo, ¿no? Sí, así lo echamos, ¿no? El gobierno de Zapatero, que fue muy activo en esa guerra, ¿no? Y Sarkozy, todas las potencias militares, muy bien, y las consecuencias las tienen, ya quitaron a Gaddafi, ¿qué le quedó ahora? ¿No? Bien, lo que hicieron, consiguieron, ¿vale? Pero otras las consecuencias, pero no solo en su país. Aquellos arsenales de Gaddafi acabaron en el norte de África creando un montón de guerrillas islamistas en que desestabilizaron varios países, y otra parte acabó en el arsenal de Siria azuzando aún más la guerra civil. ¿Vale? Eso fue lo que se consiguió. En Maduro, pues conseguimos acabar con Maduro. Bueno, acabar con Maduro, con el régimen no, pero el régimen está intacto, pero Maduro lo llevaste preso. Muy bien, seguramente ahora hay una cierta apertura democrática. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia se puede ver, puede tener una consecuencia positiva, etc. Eso no puede decir, pero ¿qué pasó? Que Trump se creció, dijo, con el topping, con decapitar a un régimen, pues ya conseguimos esto. Y lo intentó hacer de nuevo en Irán, solo que esta vez no es lo mismo. Ahí le tiene consecuencias no previstas. Y la pregunta es, ¿por qué tienen los Estados Unidos que ir? O sea, si fuera Rusia el que quitara a Maduro, también les parecería bien. No sé, no entiendo. ¿Cuál es el derecho que tiene ese Estado en concreto? Moral, ¿no? Ya sé que tiene la fuerza y lo hace porque puede, no porque quiere. Pero si estamos discutiendo de aspectos morales, así que porque Estados Unidos tiene más derecho a acabar con ellos, yo que sé, que el Brasil, o que el Brasil seguramente pues, o sea, sí, tendría mejores derechos porque es vecino, y seguramente le afecta más la existencia de ese régimen al lado, el régimen de Colombia, ¿no? Porque se afecta más, porque les trae inmigrantes, les estabiliza las fronteras, con, a lo mejor incluso con el apoyo a algunos grupos guerrilleros, etc. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, sí, puedes intervenir, pero ¿cuáles son las consecuencias? Aún están por ver. De momento el régimen sigue intacto, entonces no podemos saber lo que está pasando. Entonces usted, por ejemplo, profesor, en el caso de Javier Milei, al que se le ha criticado mucho desde posturas del radicalismo, o sea, del liberalismo libertario quizás más radical, como el de Jope, por ejemplo, ¿usted considera que es una contradicción que Javier Milei como libertario asuma una política exterior de alianzas estratégicas, por ejemplo, con proteccionistas como Donald Trump o como, por ejemplo, Giorgia Meloni? ¿Usted considera que eso es una contradicción, el hecho de que como libertario se asuma una... No, a ver, él como libertario, a ver, son dos planos distintos. Como libertario, pues no debería involucrarse mucho en la política exterior de otros países, eso como libertario. Ahora, el Estado tendrá que tener alianzas. Lo que se le puede criticar también es que sea demasiado activo en esas alianzas, ¿no? Porque, digamos, que las alianzas que está metidas no le afectan especialmente en los problemas de otras partes del mundo. Yo siempre dije que los problemas de Milei no van a venir del orden interno, van a venir del orden externo. O sea, no creo que sea por la política económica que lleva ni por tipo de cosas. Yo creo que los problemas le pueden venir del exterior. Claro, él pidió prestado a los Estados Unidos, supongo que a los Estados Unidos le pedirá que también colaboren sus cosas, aunque sea simbólicamente, aunque no sea nada que se pueda. Entonces, claro, no está siendo muy coherente. ¿Y por qué no está siendo muy coherente? Porque no podemos estar en contra de intervenir en el precio de la cebolla morada, como dije yo alguna vez, ¿no? O del control del precio del gasoil, y después usar la fuerza del Estado para intentar intervenir en otros asuntos. ¿Qué pasa? Al no ser un asunto de precios parece que es distinto, pero las intervenciones son las mismas, es usar la fuerza del Estado para intentar conseguir un objetivo por la fuerza. Y normalmente esas cosas no acostumbran a acabar bien, o tienen consecuencias no previstas. Puede ser, repito, a veces no pasa nada, pero otras veces pasa mucho. Siempre tiene algún tipo de consecuencia no prevista. Que pasa, claro, como cualquier intervención normalmente en el mercado. Y digo, ¿cuál es la legitimidad? Si el gobierno no es legítimo para intervenir entre dos personas que pagan, porque tiene que intervenir en asuntos de otros asuntos. De países que ni siquiera conoce, probablemente. Luego, una pregunta. Claro, esa política, esta doctrina se llama la doctrina Estrada, la plantearon los mexicanos hace algún tiempo.
Las relaciones no son entre gobiernos, son entre pueblos. Es decir, el pueblo de México es amigo, es una doctrina mexicana vieja, el pueblo de México es amigo de todos los pueblos del mundo. No le da igual que sea su gobierno. No negocia con gobernantes, negocia con pueblos. Los reconoce, no se mete en asuntos de nadie. Es una postura bastante sana porque cuando usted busca la intervención, en principio puede estar bien, pero el problema es que mucha gente oportunistamente dice, caray, tengo un lío interno, o algún grupo de oposición, o sea, voy a provocar que otro gobierno venga. Voy a buscar un conflicto para que me vengan a rescatar y que sea otro el que le pegue a mi enemigo, ¿no? Ese es el problema que hay, que al final lo que es una lucha interna y concentrada pues debe ir a un conflicto externo y mundial, como está pasando en Irán. Es decir, lo que es un conflicto interno al pueblo iraní, ¿no? Pues está extendiendo pues, a toda la región. Hay gente, digamos, que no tenía nada que ver con el asunto, pero ahora se va a involucrar en ese tipo de cosas, sin solucionar el problema supuestamente principal, que no sé cuál es exactamente. Entonces, por ejemplo, organizaciones supranacionales actuales, concretamente nos gustaría hablar de dos, antes de pasar al siguiente bloque, la OTAN y la Unión Europea. La OTAN como organización, alianza armamentística, y la Unión Europea como pues, la gran organización supranacional que existe a día de hoy, con potestad legislativa, judicial, etcétera. ¿Usted cuál considera que es la postura lógica desde el liberalismo libertario de esas dos organizaciones, de la OTAN y de la Unión Europea? Habrá muchas posturas al respecto, pero yo, cuando en su momento, los libertarios cuando hablaban de esto eran bastante opuestos, sobre todo a la OTAN. La Unión Europea no la conocía, era muy contrario a la OTAN, ¿cierto? Porque es una forma como de extender el conflicto. Un conflicto que es limitado, ahora lo metes un montón de países ahí en el medio, ¿no? Cuando países se abren un lío, pues, en una zona de allí. Y también nos pasa a nosotros, si hubiera un lío con Marruecos, hipotéticamente con un lituano que le viene ni le van este tipo de peleas que no saben ni de qué son, ¿no? Pues líos de rusos y ucranianos son líos de ellos, es decir, que no sé, además son bastante parecidos entre ellos, hablan el mismo idioma y seguramente se conocen bastante bien. No sé exactamente cuáles son los líos, pero son los líos de ellos. Yo tengo mi postura ahí, soy pro-ucranio, pero es una postura, es decir, yo no entiendo que España tenga que meterse en esa guerra porque no es una guerra que exactamente que le afecte tampoco. ¿Qué pasa? Cuando estás metido en una alianza de ese estilo, te obligan a meterte en conflictos de ese estilo. Porque hipotéticamente, cualquier conflicto, por ejemplo, de Turquía con algún vecino, tendríamos que meternos. Claro. Y digo yo, si Turquía, yo qué sé, se pelea con los azeríes, o Turquía se pelea con los de Irán, o Turquía se pelea con cualquier sirio, o cualquier cosa, tenemos que ir nosotros a meternos en el medio. Pues teóricamente sí. Digo porque es un país que es de la OTAN, ¿no? Entonces es la cuestión. Aparte, la OTAN fue creada en un contexto de Guerra Fría, que había un bloque parecido. Y ahora la OTAN, ¿quién es el enemigo? Porque hay que decirlo. Cuando dice la OTAN, ¿está contra quién? Porque la OTAN llegó a plantearse usarla con China. Llegó a plantearse. Como no le sale bien, pues plantearon eso del AUKUS. Pero están planteando pues, llevar la OTAN a la guerra de Irán, pero ya los tratados dicen, oye, que eso no es una guerra nuestra, no es una guerra de la OTAN, que la OTAN es una alianza defensiva, no es una alianza ofensiva. No, lo que digo es, cuando usted se mete en una alianza de este estilo, en principio puede parecer más seguro, pero al final se involucra usted en mucho más conflictos de los que querría, porque siempre se involucra en el número de conflictos que tengan todos sus vecinos. La idea es que cada uno mantenga la paz con sus vecinos, que intente llevarse bien con sus vecinos, pero no intentar llevar a la paz a todas partes. Pues el número de puntos de fricción, el número de puntos de conflicto, como que se multiplica. No sé si las tropas que estaban en Malí eran OTAN, me parece que no. Cuando España tenía tropas en el Sahel, digo yo, bueno, pues no sé quién se nos perdió en el Sahel. ¿No? Pero estaban allí, pues supongo que sería por algún tipo de tratado, alianza o algo así por el estilo. No sé si sería la NATO estrictamente, pero es algo semejante. La Unión Europea es algo distinto. Lo que pasa es que la Unión Europea se está convirtiendo en una superestructura política y también en el germen, pues, supuesto de un futuro ejército europeo. Que yo ya en su momento dije que no me convencía mucho ese tipo de ejércitos europeos. Porque no va a trabajar para... Yo, si hay ese ejército, yo ya le digo que no va a trabajar para el interés de España, va a trabajar para el interés de otros. Claro. Yo defiendo el mercado común, no la Unión Europea.
El mercado común eran unos tratados, unos acuerdos entre países que permitían la libre circulación de mercancías, de personas, de energía, el carbón y el acero, o sea, de materias primas y financiera. Pero no tiene por qué crearse una superestructura por encima. Y eso es lo que estoy en contra. O sea, no me gusta tanto la superestructura como la idea de una... Europa nunca estuvo unida en su vida, jamás. Y es uno de los rasgos que la caracteriza como continente. Jamás estuvo unida. Más, buena parte de las guerras que hubo antes de la Unión Europea fueron guerras de unificación de Europa, desde Napoleón en adelante. Todas fallidas. Cada una obviamente en la Unión Europea no es lo mismo que Hitler, está claro, tampoco vamos a decir barbaridades, ¿no? Pero, barbaridades porque no lo son, pero Hitler también quería unificar Europa. Obviamente con otros medios, con otros valores. Los valores que quieren unificar Europa son distintos, pero quieren unificarla. Y eso es algo que a Europa normalmente no le acaba de gustar, porque no está en su ADN, digamos, el estar unida, porque nunca lo estuvo. Y seguirá sin estar, ¿no? Bien, profesor, pues si quiere pasamos al siguiente bloque, que es un bloque más relacionado, un poco más abstracto con el mundo de las ideas y no tanto con la actualidad política. Y además trayendo a colación su último libro, así que, Miquel, todo tuyo. Vale, bueno, recientemente el profesor, como todo el mundo sabe, pues ha sacado un interesante libro. Y bueno, quería hacerle preguntas en base un poco a este libro. Me llama la atención el tema de los territorios y del tamaño que deben tener. ¿Por qué usted ha hecho este libro y por qué le da importancia al tamaño de dichos territorios? Bien, esto es un debate. Los austriacos normalmente hablan de economía, estudian de economía, pero si se fija usted, todos los austriacos tienen obra política, obra de teoría política. Por ejemplo, Mises tenía aquellos libros de Nación, Estado y Economía o Liberalismo, que hablan, por ejemplo, de los derechos de secesión. Hayek tiene el Camino de Servidumbre, tiene los Fundamentos de la Libertad. Después Harold Rothbard tienen, a este respecto, por ejemplo, un trabajo que se llama Naciones por Consenso, explicando este asunto. Hoppe tiene eso de Small is Beautiful and Efficient, ¿no? Que no es un tema ajeno a los austriacos el opinar de este tipo de temas. Y uno de los temas que opinan, aunque si quieren es un tema marginal, no es el tema principal del liberalismo de la escuela austriaca, es la idea de la escala del Estado. ¿Cuál debe ser el tamaño correcto de un Estado? El tamaño en cuestión de población, básicamente, no tanto de extensión física. ¿Cuál debe ser el tamaño de la población de un Estado? Y si la lógica de escala opera a favor o en contra. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a pensar que la integración y la escala es buena, que la escala solo tiene ventajas, ¿no? Cuanto más grande es una fábrica, pues mejor produce. Cuanto más grande es un país, pues los costes de producción de servicios se disminuyen y se produce de una forma más eficiente, ¿no? Es lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? La lógica de escala, pero bueno, pero la escala de las empresas también tiene problemas. Nunca hay ni pudo haber una empresa que opera, que tenga todos los bienes, una super mega corporación que controle todos los bienes. Se derrumbaría por problemas de cálculo antes, ¿no? O sea, hay un punto que incluso la empresa más grande frena su crecimiento y empieza a caer. Y los estados y los imperios le pasa algo semejante. Entonces, hay una literatura que a mí me interesó mucho siempre, que va en esta línea. A los austriacos, por ejemplo, les gustaba mucho Leopold Kohl, que es un teórico austriaco de nación, no que fue de la escuela austriaca, pero que les gustaba mucho porque esto es The Breakdown of Nations, está traducido en español, como la explosión o el estallido de las naciones, o la ruptura de las naciones, ¿no? Y habla mucho de estos temas, de Britain o Britain, quería romper también Inglaterra en sus naciones, Inglaterra, Gales, Escocia, etc. ¿no? O el movimiento de los Little Englanders, para Chesterton, que quería una Inglaterra solo Inglaterra. Entonces, es un movimiento que hay, dice, que discute sobre si el tamaño de los países es mejor que sea grande o pequeño. Digo, de acuerdo con los principios incluso liberales, para defender el capitalismo, el mercado, los principios de libertad, etc., ¿qué tamaño tiene que tener? Otros autores inciden mucho en el hecho de que los países pequeños, aun sin ser perfectos, porque son obras humanas y pueden tener problemas igual, tienen unas ventajas a este respecto frente a los grandes estados. Por ejemplo, no pueden ser proteccionistas. Pueden serlo si quieren, pero es absurdo que sea proteccionista.
Te imagines, por ejemplo, eso yo lo explico a mí, hace mucho tiempo que pasa, esas obras no se leen tanto. Un país como Andorra o Liechtenstein puede ser proteccionista, pues sí, puede cerrarse. Sería pegarse un tiro en el pie. Por eso. Ellos abren a todo el mundo y venden a todo el mundo y ahí está la cuestión, ¿no? Porque no puede, aunque quisiera, aunque llegara un gobernante socialista a Andorra, no podría. Por eso me interesa ese fenómeno, porque es como una defensa estructural, que no depende de quién esté en el gobierno, sino que es estructural, digamos, al propio sistema. Un sistema de estados pequeños llevaría a que necesariamente tuviera que haber un libre mercado en ellos. Y se dificulta con otras cosas. La moneda tendría que ser más sana, por ejemplo. Sí, habría más competencia. No, porque no podría haber. Usted no puede emitir papel moneda devaluado, vale, en Andorra, y no se lo cogen fuera. Mire qué problema tiene. Mire que el papel moneda aparece cuando China se unifica, no antes, ¿eh? Y apareció en medio de duras revueltas populares, que la gente no quería aquella cosa. Lo cuenta Sedillote, que era la lección de la inflación. Lo que ya no se conoce, ya no es así, ya es antiguo, no es muy conocido. Pero cuenta las luchas que hubo, porque claro, cuando se unifica, la gente no puede escapar, ya le puede poner papeles de mala calidad. Pero claro, cuando usted tiene un reino pequeñito y adultera la moneda con cobre y con basura, pues no se la cogen los vecinos, no puede ir usted con su dinero a las ferias a comprar o a comerciar con el exterior, que no le cogen su dinero. Tiene que por fuerza tener moneda. Por eso las taifas, por ejemplo, nunca me canso de hablar de ellas, que tienen muy mala prensa. Las taifas tenían una moneda muy buena. Siempre hablo del dinar del Rey Lobo. No, de Murcia, de la taifa de Murcia, de las mejores monedas de su época, porque el Rey Lobo tenía que tener una moneda sana. Las taifas en sí que merecerían más investigación, igual que los reinos cristianos del norte, ¿eh? Lo que hacían. Es decir, porque era un mundo fragmentado políticamente, pero claro, René Guichard dice que fue una época de esplendor económico y de mucha, esta novela, El puente de Alcántara, de Franz Wagner, por ejemplo, que era la novela de las taifas, del rey Butamí de Sevilla, estas cosas a mí me gustan mucho, porque hay un libro, hablo de un fenómeno que se dio raras veces en la historia, que son las constelaciones de estados, que son como un territorio más o menos homogéneo culturalmente, pero que se divide en muchos estados. Míticos son las polisíacas, que llegaron a ser como 100, duraron un siglo y medio, no se depende cómo las cuente, ¿no? Oye, pero aún se acuerda usted de lo que hicieron en filosofía, en geometría, en literatura, ¿sí o no? Dígame algo equivalente de los persas de la época, que tienen un imperio muy grande. A ver si me sabe decir alguno. ¿Qué? Sí, no sabría decirlo ahora mismo. Pues, pero de griegos me sabe decir un montón de ellos. Incluso su idioma a día de hoy se estudia en universidades y cosas así por el estilo. Es que otro fenómeno fue, por ejemplo, las ciudades-estado del Renacimiento. Un ámbito de cultura italiana, se puede llamar italiana, pero dividida en bastantes ciudades-estado. Pues ahí tiene todo el Renacimiento. Y no solo es que ahí se inventó la banca. Una de las cosas, una cosa de las que ha dicho antes respecto a los países homogéneamente, o sea, culturalmente homogéneos, si tienes una constelación de estados como la que relata en esa época, ¿deben ser homogéneamente cultural o esa heterogeneidad cultural puede generar conflictos entre dichas culturas? No, es que una nación cultural puede estar dividida en varios estados, perfectamente. Sí. Es decir, usted lea sobre la Alemania de Goethe, del siglo XIX, cuando Alemania estaba dividida en 60 estados. O sea, el Goethe no era alemán. Era alemán, hablaba alemán, de hecho, creo que son sus memorias, ¿no? Él anda por toda Alemania y cuenta lo que ve allí y tal, y se entiende con todo el mundo, viaja de un sitio a otro, anda por allí, cultura alemana, pues el mismo idioma, pues más o menos el mismo idioma culto me refiero, ¿no? Más o menos la comida, las costumbres, etcétera, ese tipo de cosas, pues lo pasaban, estaban divididos en varios estados, pero ahí tienen un montón también de avances en la literatura, en la música, en la escritura, en un montón de cosas, ¿no? Todos estos filósofos que estudian ustedes son de aquella época. Schopenhauer, todos eran de aquella época. Tenían sus pequeños reinos, tenían sus universidades, pero una cultura alemana.
no tiene, y además es una cultura alemana floreciente. Yo creo que el problema político es cuando esa cultura alemana se unificó en un solo Estado. Desde entonces hubo bastantes líos, ¿no? Sí, además que son algo muy artificial, toda esta reunificación de estados. Porque esa es la idea de que todo lo que tenga la misma cultura tiene que estar unido en un solo Estado. Y no tiene por qué estar unido en un solo Estado. Y de hecho, la cultura alemana sin estar unida en un solo Estado. Fíjese, cuanto más pequeño es el Estado de habla alemana, más rico es. Porque Austria es más rica que Alemania. Pero los cantones suizos son más ricos que Austria. Y Liechtenstein es más rico que los cantones suizos. Sí, eso está puede claro. Puede ser una demagogia mía, si quieres, pero es así. No es algo que no se puede obviar. Aparte que el tamaño no influye, me gusta mucho el caso de Austria, porque Austria en poco periodo de tiempo pasó de ser un imperio a un Estado solo, después unido con los alemanes y después otra vez Estado solo. Comparemos las veces que estuvo solo con las veces que estuvo integrado en un sitio más grande. No le fue especialmente mal por perder todo su imperio. La Austria que ahora es una Austria pequeñita, comparado con el Imperio Austrohúngaro, que era todo grande. Bueno, pero la Austria pequeñita es mucho más próspera que cuando era mucho más grande. ¿Y usted cree que en el futuro, es verdad que no tenemos ninguna bola de cristal para saberlo, cree que estos grandes estados tipo China o, por ejemplo, Estados Unidos, cree que van a ir más en aumento? Quiero decir, que se hagan estados más grandes, o cree que al fin y al cabo, por ejemplo, los problemas de cálculo económico, ya sea una cuestión política por problemas de secesión, ¿cree que van a ir a más o cree que puede ser que esos estados territorialmente se achiquen? No lo sé, yo creo que iría mejor si se achican. Lo digo muy sinceramente. Solo que comparan la China grande con las chinas pequeñas. China grande es la China popular, que tiene Taiwán y tiene Singapur. Singapur, la cultura es básicamente china, aunque también hay malayos, ¿no? O sea, los tiani. China, si ve la historia de China a largo plazo, es una historia de unificaciones, desunificaciones, unificaciones, desunificaciones, desde la etapa de los reinos combatientes hasta hoy. Y normalmente, cuidado, muchas veces también lo que muchos historiadores dicen que la etapa de los reinos combatientes proporcionalmente es una etapa de mucho más prosperidad que las Chinas unidas. De hecho, uno de los problemas del estancamiento de China secular fue el haber estado unida. Hombre, no sé cuál será la lógica, todo el mundo... A ver, porque hay dos lógicas distintas. Una, la lógica que estamos explicando aquí, otra, la lógica del político. El político dice, no, yo quiero mi Estado Unido porque cuanto más grande sea mi Estado, más grande es mi base fiscal y más grande es la base de poder que yo controlo. Cuanto más gente tengo yo a trabajar, digamos, para atender pues, mis necesidades, mejor. No me interesa que se pierda el territorio porque son base fiscal que yo pierdo. O sea, fiscal y personal. No me interesa que se pierda eso. Pero a nivel ciudadano, es lo que digo yo siempre. Ciudadano de Andorra, que vive en un sitio pequeño, que no tiene, el paisano, no el cónsul o el presidente, ¿no? El paisano de Andorra que le falta a él que tenga el indio, por ejemplo. El indio es el país más grande del mundo, ¿no? ¿Qué le falta al señor de Andorra que tenga el indio en su vida cotidiana? Para que diga que bien que se vive en un sitio tan grande, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del indio? Sí, no hay ninguna. Tiene mejor cerveza en la tienda, yo qué sé, el wifi va más rápido. No sé, ¿cuál es la ventaja que tiene el uno sobre el otro? Alguna tendrá, ¿no? Pues, se justifica todo eso, tendrá que tener una ventaja tan grande, ¿no? Incluso de nada que está más defendido. ¿Quién tiene más posibilidad de meterse en líos? ¿El indio, el joven indio, un joven como usted o un joven de Andorra? Hombre, claramente el indio. Porque quieren atar un montón de... Tienen conflictos con Cachemira, tienen conflictos con otros. Al final tiene menos problemas usted. A lo mejor estoy haciendo demagogia también porque estoy comparando realidades distintas, ¿no? Pero estoy comparando un estado muy pequeño, los más pequeños del mundo, con el más grande. Entonces, o con un joven chino, si quiere. Sí, está claro que tiene mucho más incentivos a tener problemas un país como China que un país como Andorra. Básicamente por un tema de escala militar o política. Cuando cambia la escala, no solo cambia la escala, cambia las cosas que demanda. Por ejemplo, Irlanda es un país marítimo, estamos de acuerdo, no es una isla.
Sí. Pero no ven la necesidad de tener un portaaviones o tener tropas de por ahí fuera. No sé si le hacen falta en la vida cotidiana esas cosas, ¿no? Pero ya países, ya, cuando pasas una escala, ya tienes que tener una bomba atómica, ya tienes que tener portaaviones, ya tienes que tener un montón de cosas. Entonces, claro, ese es el problema. Cuando cambias de escala, empiezas a demandar cosas que antes pues parece que no necesitabas. Me contaron una vez, no sé si es apócrifo o no, que Liechtenstein es uno de los países más ricos del mundo. Y hablaban de comprarle un helicóptero a la policía. Y votaron que no, que era muy caro. País más rico, uno de los países más ricos del mundo. Pero, claro, y tampoco tenían que pagar entre pocos y no veían ellos la necesidad en un territorio tan pequeño de tener ese tipo de cosas y no lo compraron. Cuando cualquier país infinitamente más pobre tiene un montón de helicópteros y cosas por el estilo. Cuando cambias de escala, empiezas a generar demandas que antes no tenías. Y muchas demandas de esas son barrocas. Eso hay un señor que se llama Maricaldo, que escribe un libro que se llama El Arsenal Barroco, hace ya bastante tiempo, es un libro muy interesante. Que los grandes estados lo que buscan es exhibir poderío y armamento, aunque no lo usen. Entonces gastan muchísimo dinero porque se convierten en potencias en exhibir que tienen como mucha fuerza. Esos desfiles que se hacen, así con muchos misiles, esta cosa que se ven así en la televisión, ¿no? Pues esa cosa, claro, pues es un arsenal barroco. Mucho de él no tiene, digamos, utilidad práctica. Y espérame que no llegue a ser usado nunca. Pero se invierte en él porque parece que como un país grande tiene que tener esas cosas. Aunque sea un país bastante pobre en muchos aspectos, ¿no? ¿Y cree que esos países pequeños pueden ser devorados por los grandes? Dios quiera que no, y por ejemplo tienes el ejemplo de Liechtenstein, pues que está rodeado de vecinos que son amables con él, pero ¿no cree que si hay una constelación de estados pequeños puede ser que haya uno más grande que intente fagocitarlos? Eso pasa también en los Estados Unidos. En la Guerra Mundial, Sí, Francia también. cayó en una semana, en los famosos 10 días, que cayó Francia Sí. en la Segunda Guerra Mundial. Eso le pasa a Irán, es un país de 100 millones de habitantes, y países pequeñitos como Israel, que es mucho más pequeño, no atacan igual. Es decir, de belicosidad. Es decir, cuando yo planteo esto, obviamente yo no soy un genio, sé que te pueden atacar y otro tipo de cosas. La pregunta es, si una constelación de microestados, cuidado, armados de forma moderna y diseñados para ese tipo de guerra, ¿se pueden defender bien o no? Por ejemplo, Singapur cuando plantea su ejército, no lo plantea como ejército, lo plantea como el pueblo en armas. Singapur le tenía mucho miedo a Malasia al principio, que le fuera a atacar, no a Indonesia, que le fueran a atacar. Lo que hizo fue armar al pueblo, entrenar al pueblo. Es decir, de repente no es un ejército, de repente son 3 millones de personas en armas. Sí, hacer que sea mucho más costoso, ¿no? Que Claro. haya quitar los La guerra moderna objetivos. también se intensifica, también implica un cálculo de costes y beneficios. Es decir, yo cuando voy a invadir o atacar una cosa, espero obtener algún tipo de resultado. Si el beneficio que obtengo no compensa los costes, no lo hago. Fue lo que pasó en Vietnam, por ejemplo. No es que los americanos perdieran, los americanos no perdieron nunca, ni una sola batalla. Militarmente eran muy superiores, pero el coste que estaban asumiendo para intentar controlar aquel país, ¿para qué? Que el coste aquel fueron las razones de que Estados Unidos se abandonara al patrón oro en Bretton Woods por Nixon, y porque tal coste había que tenían que financiarlo con inflación y al final aquello acabó echando al país del sistema. Que era tan caro, decir, ¿cuál es el beneficio si gano? A ver, para que compense este coste. Esa es la cuestión. Entonces, la buena parte de la defensa no es ganarle al grande, es hacerle tan costoso al grande que venga que no le compense. Uh-huh. Esa entiendo. es la cuestión. Ahora, yo sé que no es ser un iluso también, pero se fija muchos de estos estados, microestados son más viejos que los grandes. Andorra es más viejo que España. Pero es que Mónaco es más viejo que Francia. San Marino es más viejo que Italia. Es decir, que no sé cómo hicieron, pero sobrevivieron. No sé cómo hicieron. Pero desde luego son anteriores a los estados, No son una cosa que los estados le permitan estar. Es una cosa que son anteriores a ellos. Fueron los demás que se unieron, no fueron ellos. Son restos, digamos, de cómo era el mundo medieval. Claro, que es un mundo medieval modernizado y da lugares bastante atractivos, por lo menos, para mi gusto, por lo menos. Esos pequeños restos de la Edad Media. De la anarquía feudal, claro que me gusta a mí. Sí, es verdad que nos venden la época feudal como horrorífica y luego la Revolución Francesa, esos procesos de reunificación
unificación territorial como algo como la panacea. Es que es que te venden el Renacimiento, por ejemplo, que es lo contrario a la... A ver, quien escribe la historia, normalmente los ilustrados atacan bastante la Edad Media, porque no pueden soportar que una sociedad religiosa, etcétera, que fuera bien. Entonces tienen que pintarla con todo tipo de horrores, a diferencia de las luces y de la razón, ¿no? Ujú. Cuando, por ejemplo, si comparamos la Edad Media con el Renacimiento, la esclavitud vuelve en el Renacimiento, no vuelve en la Edad. El tráfico de esclavos vuelve en el Renacimiento, no en la Edad Media. Las conquistas y muchas cosas son del Renacimiento. La Inquisición en España y en otros sitios es del Renacimiento, no es de la Edad Media. De su cuarta etapa del Renacimiento, de acabar con aquella anarquía tan bruta, ¿no? O sea, hay libros muy buenos, el de Hers, el Método de la Edad Media, o unos que se llama Regime Pernoz, que hablan para acabar con la Edad Media, que son libros que explican muy bien estas cosas. Hay un par de libros buenos ahora al respecto también. Justo le quería pedir eso. Como vamos ya justo de tiempo, porque tiene usted otra entrevista, para finalizar me gustaría que siéntase libre para recomendarnos 1, 2, 3 libros, aparte del suyo. No, el mío yo nunca hablo de mí mismo. A mí me da mucha vergüenza, no es por... No, pero hombre, habrá que recomendarlo. Profesor, mucha humildad. No, pero es que no me gusta hablar de mí mismo, entonces me da mucha vergüenza. Entonces no, si les gusta, pues hablen ustedes, pero yo no voy a hablar de mí mismo, nunca me gustó. Bueno, desde nada lo recomendamos, que lo echen un ojo. Pero bueno, si les gustan estos temas, yo recomiendo mucho a Eric Jones, El Milagro Europeo. O a Jan Baetjer, que lo repetí muchas veces, Los orestas del capitalismo. Si les gustan este tipo de temas así o el viejo Leopold Kohr, que creo que es una tradición española. La explosión de las naciones o la ruptura de las naciones o algo así. Que voy viejo, que no me acuerdo exactamente del título. Pero es Leopold Kohr, K-O-H-R. Yo a todo el mundo que se lo recomendó, a todos le gustó. Pues se lo agradezco porque luego también la gente que le ve lo agradece mucho que recomiende literatura. Bueno, no le quiero robar más tiempo porque tiene... No me roba nada, por desgracia. Para mí este tiempo es un factor que no se puede expandir. Bueno, pero el problema es que me gusta tanto el tiempo, estudiar el tiempo. La preferencia temporal. La preferencia temporal, claro, porque esto no se puede. Y además el tiempo se le va yendo a uno, se le va gastando. Cada día queda un día menos, ¿no? Entonces, claro que no... Por desgracia no se puede expandir y tengo que atender más cosas. Bueno, pero bueno, para mí fue una conversación muy buena. Espero tenerla más veces. Muchas gracias. Bueno, como sabe, de vez en cuando nos gusta escucharle. Por eso no le quito más tiempo y le agradezco mucho que le haya atendido a la Asociación Libertaria Austriaca. Y nada, despedirle aquí. Pues muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, profesor. Señor Manuel.